¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción. Como cada semana tratamos de reflejar las principales actividades productivas de la provincia de Entre Ríos, haciendo hincapié en el trabajo que hacen los profesionales, los productores, todos los que se ligan de alguna forma a las cadenas agroalimentarias. Y hoy compartiremos una nueva visión sobre lo que es el suelo, principal sustento de la actividad productiva, cuál es la mirada desde los profesionales de la agronomía para hacer una preservación sustentable en el tiempo. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, vamos a trasladarnos hasta la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Allí se desarrolló la tradicional jornada de cultivos de invierno. Charlamos con la ingeniera Lucrecia Gieco acerca de lo que son las principales cuestiones sanitarias en el cultivo de cara a esta nueva campaña. Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Pensando en los últimos años y tratando de hacerlo de forma general, lo que nosotros vemos para nuestra subregión y que por ahí siempre insistimos es que particularmente nuestro ambiente es conducente a enfermedades foliares, enfermedades como fusariosis, que yo en la charla recién no lo mencioné porque analizando la campaña pasada no tuvimos condiciones tan importantes para ese patógeno, pero sí lo que podemos concluir es que somos muy dependientes del ambiente en cuanto a la manifestación de enfermedades y tenemos que tener mucho cuidado o monitorear frecuentemente nuestro cultivo para cuidarlo cuando empiecen a aparecer niveles considerables, sobre todo de las rollas, y que podamos con una aplicación cuidar el cultivo y obtener mejores rendimientos. A nivel de ensayos, ¿cuáles son las principales variables que manejan ustedes a la hora de la investigación? En los ensayos que conducimos de la red de evaluación de cultivares, además de caracterizar el germoplasma por su rendimiento, lo caracterizamos en cuanto a los patógenos y a su calidad. No fue mi presentación, pero sí en la presentación siguiente de Maricel Gallardo, quien hizo consideraciones sobre la calidad comercial más que nada y las bases de comercialización, teniendo en cuenta las distintas condiciones nutricionales para el cultivo y teniendo en cuenta la caracterización del germoplasma con distintos grados de calidad desde el punto de vista comercial. En el caso de las evaluaciones que presentó en su disertación, había muchas que se hacían con fungicidas y otras sin fungicidas. ¿Se sigue discutiendo todavía el uso o no de fungicidas en un cultivo como trigo, por ejemplo? Ahí es importante analizar qué cultivares, si bien no contamos lamentablemente con demasiados cultivares que sean resistentes o de buen comportamiento a todos los patógenos que afectan el rendimiento en nuestra región o subregión. De todas maneras, lo que por ahí hacemos hincapié, o que siempre hacemos hincapié, es en elegir el cultivar sabiendo qué cuidados vamos a necesitar tener, digamos. Elegir el cultivar, pero estando dispuestos a una aplicación de fungicida en el caso de que sea necesario, porque también lo que siempre insistimos es que hay cultivares que potencialmente tienen alta expectativa de rendimiento, pero quizás requieren la aplicación de fungicida. Entonces, a nivel de productor, por ahí hay que seleccionar los cultivares, o como recomendación técnica, digamos, seleccionar los cultivares teniendo en cuenta eso, y si estamos dispuestos a hacer más de una aplicación de fungicida, como en el caso de una roya de aparición temprana, como puede ser la roya estriada, y que quizás en algún año con condiciones predisponentes pueda requerir 2 aplicaciones, entonces si vamos a estar dispuestos a hacer esas 2 aplicaciones, o nos vamos a quedar con una aplicación y elegimos más vale otro cultivar que se muestre con mejor comportamiento. Densidad y fertilización quizás sean otras 2 variables que influyen mucho en los rendimientos dependiendo de la variedad, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros esa red de evaluación que hacemos, como yo puse recién en la charla, lo hacemos con una fertilización común a todos, pero principalmente lo que quiero resaltar es que lo hacemos con una densidad de siembra común también en cada fecha de siembra. Eso lo tenemos para todos los cultivares por igual.
y que quizás hay que después, a la hora de implantar determinada variedad, ajustar esa densidad al requerimiento del cultivar, de acuerdo a su capacidad de macollaje, al momento de siembra, al lote en el que vayamos a hacer la implantación. Entonces, son cosas que están a disposición, que las empresas que comercializan el germoplasma lo ponen a disposición del ingeniero agrónomo o del productor, y que debemos prestarle atención para hacer una siembra con una densidad adecuada. ¿Difieren mucho los rendimientos que ustedes obtienen en los ensayos del grupo de mejoramiento hasta lo que están en los campos de los productores? Bueno, en alguna medida sí, yo presenté datos de rendimientos a nivel provincial y de todo el departamento. Eso es información que está provista por el CIBER, que está disponible en la página institucional, y lo que tenemos que tener en cuenta es que es un promedio de los cultivares sembrados en nuestra subregión, y con planteos con y sin fungicidas y con distintos niveles de cuidado en cuanto a la aplicación de fungicidas, distintos niveles de fertilización y demás de lote en lote, ¿no? Y en cambio nosotros hacemos una red de evaluación que incluimos todo el germoplasma que las empresas deciden evaluar para nuestra zona, en las fechas que ellos deciden evaluar, y es germoplasma que está bajo régimen de fiscalización y no necesariamente coincide con el germoplasma que es sembrado por el productor. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque nos vamos hasta Victoria, corazón agrícola de la provincia de Entre Ríos, y hablamos de trigo. Estuvimos en una jornada técnica en Victoria. Allí se habló sobre trigo, cuáles son las perspectivas para esta campaña y también cuáles son las principales prácticas de manejo que hay que tener en un año muy complejo por la situación de los mercados y de la provisión de insumos. Charlamos con el ingeniero Emanuel Rodríguez Randa, profesional ligado a una importante empresa del sector. Hoy nos encontramos de nuevo en lo que es el lanzamiento de campaña de FINA en todo lo que es el grupo Bioceres. Particularmente a mí me toca hablar y presentar lo que es el nuevo catálogo comercial que tenemos de trigo para la zona de Entre Ríos. Hablando un poco de los factores a tener en cuenta justamente para la siembra de trigo de la presente campaña, ¿cuáles serían un poco los factores que regulan el desarrollo de un cultivo como trigo? Principalmente como trigo y en gran parte de esta región central, factores que tenemos que tener en cuenta, y algo que es fundamental en trigo es tratar de poner espigazón, ¿no?, en un ambiente o en un estado de ambiente donde tengamos buena radiación y temperaturas medias bajas, que eso nos permita estirar esa etapa de fijación de número de granos para poder lograr los potenciales de rendimiento de cada genética, ¿no? También hay factores de manejo que terminan regulando mucho lo que es el rendimiento final del cultivo. Exactamente, hay muchos factores de manejo que terminan limitando ese potencial de rendimiento en cada zona, como por ejemplo nombrar el agua, los nutrientes, la genética, pero principalmente hay uno que tiene una influencia muy grande en todo lo que es la región central, que es la fecha de siembra, porque con la fecha de siembra estamos asegurando de poner espigazón. En primer lugar, escaparle a esa fecha de probabilidad de helada tardía, y por segundo lugar, tratar de no meter espigazón en fecha donde tenemos alta temperatura y esa etapa crítica, como es la fijación de grano, no ocurra con temperaturas altas que aceleren el desarrollo de esa etapa. Entonces, bueno, en esta zona en general lo que tenemos es una ventana en eso bastante reducida, donde tenemos que ser muy certeros y tener mucho cuidado con la fecha de siembra para tratar de poner espigazón en esos últimos días de septiembre, primeros de octubre, para asegurarnos una buena fijación y llenado de granos. Dentro de todos los materiales que tiene la compañía, de acuerdo a su ciclo, ¿cuáles han sido en la campaña que pasó los materiales que más se han destacado en nuestra provincia? Principalmente la campaña pasada transcurrió con buenos rendimientos de trigo en la zona, con una particularidad de que muchas siembras tempranas no se pudieron realizar por falta de piso, por una lluvia muy grande que ocurrió a fines de mayo, principio de junio, y se metieron los ciclos intermedios largos a partir de lo que fue el 15 de junio, y ahí se vieron un poquito afectados. Dentro de nuestro portfolio, el material que se destacó,
diciendo esto es Shingo, que es nuestra variedad de ciclo corto que lo viene haciendo en las últimas campañas. Y en segundo lugar, el que se destacó también, sembrado en su fecha de siembra óptima, fue Guayabo. Para la campaña venidera hay 2 nuevos lanzamientos, ¿no? Exactamente, Daniel, estamos presentando juntamente en este lanzamiento a 2 variedades que sumamos a nuestro portfolio. Una de ellas es Laurel, que es un ciclo intermedio largo que viene a aportarle y a superar a Guayabo en la zona en lo que es potencial de rendimiento y amplitud de ventana de siembra, ¿no? Poder sembrarlo a fines de mayo y poder sembrarlo y estirarnos hasta el 20 de junio, como sabemos que suele suceder en la zona a veces por lluvias de mayo que impiden entrar esos primeros días. Así que viene a aportarle un potencial y amplitud de ventana de siembra. Y el segundo lanzamiento es Arce, es ya un material de ciclo corto que viene a complementar a Shingo, que de hecho forma parte de su chasis genético. Lo que viene a aportar es calidad comercial, que es algo en lo que Shingo no se destaca porque es un grupo de calidad 3 y Arce viene a ser un grupo de calidad 2 donde nos va a sumar, ¿no? Lo que es porcentaje de proteína y gluten en grano. ¿Para qué tipos de ambientes están recomendados estos 2 nuevos materiales? Principalmente el laurel para lo que son fechas de siembras tempranas y ambientes de alto y medio potencial, porque si hay algo que lo destaca es comportarse muy bien en ese segmento de ambientes superiores a los 5.000 kilos y también en ambientes que son inferiores a los 5.000 kilos y para fechas de siembra temprana. En lo que hace a Shingo ya vamos a fechas de siembra a partir del 20 de junio para todo tipo de ambiente, ¿no? ¿Sí? Con un factor muy determinante en Shingo que es ajustar la densidad, ya que es un material que tenemos que manejar con una densidad alta porque ya tiene una capacidad de macollaje reducida comparándola con laurel, así que lo vamos a manejar con 340, 380 plantas por metro cuadrado. Y desde Victoria nos vamos hasta Pergamino. Estuvimos en un importante laboratorio en esta zona de la provincia de Buenos Aires y charlamos con María Belén Aguer acerca del trabajo que allí se realiza y todo lo que tiene que ver con los insumos que van a la campaña agrícola. Bueno, hace casi un año que está funcionando, el 27 de mayo cumplimos recién un año, así que es nuevito. Y nace por varios factores, en particular porque queríamos ponerle números a las cosas que nosotros decimos. O sea, lo que no se puede medir no se puede mejorar y entonces empezamos a pensar cómo medir cada paso de una pulverización y cómo podíamos hacer nosotros con los adyuvantes mejoras en cada uno de estos aspectos. Para lograr un laboratorio de este tipo con ese objetivo me imagino que ha habido una inversión muy importante por parte de la compañía. La inversión inicial fue de más de $500.000 y ya vamos bastante más porque lo que ves acá es parte de la inversión inicial y un poco más que se fue juntando después, así que sí, es $500.000 al comienzo, pero bastante más. Y muy en contacto el trabajo que ustedes hacen con técnicos y productores directos, digamos. ¿Cuáles son las mayores inquietudes que reciben por parte de los mismos? Tenemos muchas consultas, las que más nos llegan son de compatibilidades de mezclas. Cómo hacer una buena mezcla, cómo hacer un buen orden de carga, qué cosas uno debería tener en cuenta, qué es un tensioactivo, qué distintos tensioactivos existen, para qué se usan los adyuvantes, cuándo debería usar cuándo debería usar este otro. ¿Cómo dan a entender la importancia de un adyuvante como un insumo estratégico para el agro? Yo creo que cuando uno agrega un adyuvante a un caldo, está agregando tecnología. Entonces, primero lo que uno tiene que saber es qué problema quiere solucionar. Entonces, si estamos hablando de una compatibilidad, bueno, ¿cómo agrego ese adyuvante? Y demuestro que el agregado de un adyuvante compatibilizante hace que algo que quizás no era estable, ahora lo sea. Cuando nosotros hablamos de tensioactivos y estamos viendo cuánto debería bajar la tensión superficial, bueno, tenemos un equipamiento como el que estás viendo acá de respaldo que nos permite decir qué tipo de producto usar en cuanto a tensioactividad de acuerdo al caldo que se tenga, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia que cobra un corrector secuestrante a la hora de lograr una buena calidad de agua? Es fundamental. Primero, conocer la capacidad de secuestro de un corrector secuestrante, es decir, cuánto producto yo necesito agregar para corregir la dureza.
También tengo que saber el modo de acción de ese corrector, o sea, si va a actuar formando alguna sal que precipite y eso termine haciendo que haya algo que me está haciendo ruido ahí, que me va a tapar boquillas, filtros, que va a quedar adherido a las paredes del tanque, o va a actuar de otra forma haciendo que el calcio y el magnesio que secuestre quede disuelto, que es lo que hace nuestro corrector. Entonces es fundamental tener una buena corrección de agua considerando la dureza como factor predominante y haciendo dentro de lo posible que el pH quede en un rango seguro, que estamos hablando más o menos de un pH de neutro a levemente ácido, y eso nosotros lo podemos lograr con el uso de nuestro corrector, porque además de tener una altísima capacidad de secuestro, tiene un buffer que hace que el pH quede en este rango que te cuento. Y para conocer qué calidad de agua tenemos es indispensable un análisis, me imagino. ¿Cuántas veces al año puede estar recomendado un análisis de agua o no? Es fundamental y tan fundamental que por eso nosotros ofrecemos de forma gratuita el análisis de calidad de agua, así que bienvenidos todos los que quieran mandarnos muestras. Mientras esté rotulada, va a ser recibida y el resultado se los entregamos súper rápido. Nosotros recomendamos que nos manden al menos una vez por año muestras para ser analizadas y lo ideal sería que hagan 2 análisis, antes del barbecho y presiembra. Porque obviamente de acuerdo a las condiciones climáticas y de acuerdo si ha sido un año llovedor o si no lo ha sido, los parámetros que mencionábamos antes pueden cambiar, entonces está bueno siempre tener el análisis actualizado. Con la importancia que tiene la aplicación de un agua de manera correcta a las aplicaciones, ¿hay información georreferenciada, por ejemplo, en la provincia o en el país, que ayude un poco a esto? Creo que los datos que encontramos hoy en la web son antiguos. Lo que nosotros tenemos es un proyecto que está a punto de salir, así que gracias por la pregunta, porque me dejas decirlo, que es un mapa de calidad de agua georreferenciado que nos va a permitir juntar todos estos análisis que venimos haciendo hace muchos años. Tenemos más de 20.000 muestras y la idea es que este mapa esté en el muy corto plazo, esperamos que esté entre junio y julio y que bueno, pueda ser de público acceso y que todos puedan saber cómo va la calidad de agua a lo largo y a lo ancho del país. Hasta aquí veníamos hablando de agua, de abyugantes, pero también hay otro elemento fundamental como es la aplicación de tensioactivos. Hoy, ¿cuál es la importancia que cobra? Mira, la verdad es que es fundamental. Nosotros lo que vemos es que las mezclas son cada vez más complejas y la tensión superficial del agua es un factor fundamental que nos permite dividir entre una aplicación efectiva y una que no lo es. Nosotros en las visitas que recibimos siempre hacemos un ensayo que demuestra que el impacto de una gota de agua únicamente sin tener tensioactivos, lo más probable que suceda es que cuando impacta, rebota, rueda o se fragmenta. El agregado de un tensioactivo hace que la energía de esa superficie, o sea, la tensión superficial disminuya, entonces en lugar de rebotar, rodar, lo que va a pasar seguramente es que la gota colapse y quede impactada en el sitio blanco. Lo que sí vemos es que muchos de los agroquímicos no logran disminuir la tensión superficial tanto como el agregado de un tensioactivo y entonces es mandatorio agregar un tensioactivo adicional, o sea, un adyuvante que tenga tensioactividad para lograr un impacto efectivo. María Belén, y quizás una tercera pata, puede haber algunas otras más, pero una tercera pata en importancia a la hora de una correcta aplicación es una correcta limpieza de un tanque, ¿no? Sin dudas, o sea, empezar por corregir el agua es un buen comienzo y terminar por limpiar la pulverizadora es un gran final. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos una correcta limpieza, quizás estamos dejando algo que después, en una aplicación posterior, en un cultivo posterior que quizás sea susceptible a lo que habíamos agregado antes, le pasen cosas raras o podemos llegar a ver, lo más común es que veamos un efecto de fitotoxicidad por algo que venía de antes y nosotros no queríamos aplicar. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el tramo final conocemos la visión de los profesionales de la agronomía sobre suelos. Estuvimos en la sede del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos. Charlamos con Javier Noir acerca de lo que es la ley de suelos de la provincia de Entre Ríos, la nueva visión sobre el trabajo en cuencas
En definitiva, cómo hacer una conservación del principal recurso que tenemos para la producción. Se estuvo esta reunión que fue muy productiva, desde el COPAER participaron desde la Comisión de Bosques, de Agricultura, de Suelo, en el cual represento, y de Arbolado y Espacio Verde. En lo que es Comisión de Suelos, o lo que respecta a suelos, la presentación, una propuesta de pautas mínimas para el cumplimiento de la ley, para la evaluación de propiedades, de beneficios de la ley, en cuanto a que la Dirección de Recursos Naturales pueda llevar a cabo la fiscalización de los proyectos a campo y los proyectos presentados para el beneficio de la ley, ¿no? Esas propuestas fueron elaboradas por integrantes de la Comisión de Suelo, con un trabajo de intercambio entre todos los matriculados que están en la actividad, por lo tanto nos parecía importante presentarlo y fue muy bien visto por parte de los directivos de los recursos naturales. En lo que se refiere a conservación de suelo puntualmente, en la provincia de Entre Ríos en particular, hay mucho trabajo por hacer todavía, ¿no? Por cierto, se viene trabajando, falta mucho por hacer. Hay que recordar que se encuentra vigente la ley actual de conservación de suelos, donde otorga un beneficio al productor por obras de conservación, que entre esas puede estar terrazas, drenajes y de agua superficial, ¿no? Y eso implica que tienen un descuento en el impuesto inmobiliario, que la ley actual contempla hasta el 70% en el primer año, 60% en el segundo y del tercero al 10º año un descuento del 50% en el impuesto del inmobiliario rural, ¿no? ¿Toma conciencia el productor? ¿Sabe exactamente cuáles son los beneficios que se otorgan adhiriéndose a este tipo de leyes o todavía hay mucho que hacer en materia de difusión? Hay muchos productores que no tienen conocimiento de la ley actual, preguntan si la ley está vigente o no, el descuento, que a muchos les ha llegado el rumor de que había la ley que prestaba estos beneficios y que hoy no saben si está actual o no. Habría que trabajar más sobre la difusión de esta ley, que es un granito de arena a un gran trabajo que hay que hacer de conservación de suelo, y lo que la ley propone es una ayuda nada más al productor, porque contemplemos que el costo de la obra muchas veces es más del beneficio, pero es algo que tenemos por lo menos. Dentro de esas pautas mínimas enumeradas en el proyecto, ¿cuáles serían algunas otras de los puntos enumerados como para tener en cuenta? Deberíamos trabajar en ayudar porque este beneficio está orientado al propietario de la tierra, ¿no? Sabemos que Entre Ríos tiene una agricultura que muchas veces está en manos de inquilinos o de contratistas, y creo que tenemos que dar un paso más sobre esa unión de contratistas, inquilinos y dueños de la tierra, en donde haya beneficios también para los que la trabajan la tierra, ¿no? En el mano a mano, ya sea con un productor o con un contratista de determinados campos, ¿cuáles son los principales inconvenientes que ellos emigren para no hacer el trabajo que debe hacerse? Y el principal inconveniente termina siendo el costo de la obra, el movimiento de suelo, que es un costo significativo, que es por única vez, después que hay que mantenerla la obra, pero la falta de algún crédito o algún incentivo que pueda ayudar a que esa obra pueda diferirse en el tiempo, en el costo, ¿no? Y entendamos que es una obra permanente, entonces poder pagarla en varios años sería algo oportuno para que crezca la sistematización o el cuidado del suelo. Hace muy poco tiempo atrás, y hablando con profesionales del INTA, con un profesional del INTA en particular, hablaba sobre la importancia, más allá de la tarea que se hace de trabajo con cada productor en particular, encarar el trabajo en cuanto a cuencas en materia de conservación del suelo. ¿Cómo ve usted esto? Es muy importante el trabajo en cuencas porque arranca muchas veces a nivel predial, por lotes o por parcelas, y hay que ver qué pasa fuera de eso. También en la reunión se habló del rol de los inspectores de recursos naturales, cuando van a visitar un predio, puedan también tener una visión extrapredial, muchas veces en obras viales, donde vemos que tal vez alcantarillas están subdimensionadas. Tener información de qué pasa en la cuenca nos puede ayudar a que se pueda adecuar las obras civiles
fuera del predio también y que son de servicio público. Llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, tratamos en 30 minutos de reflejar las principales variantes de las actividades productivas en nuestra región, y para la próxima semana seguiremos con más sobre lo que fue la jornada de cultivos de invierno en la sede de la Facultad de Agronomía en Oro Verde. También la cosecha de soja en la provincia de Entre Ríos y cuáles son los costos para la implantación de trigo, qué es lo que hay que planificar para esta próxima campaña. Como siempre, les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar dentro de 7 días. Por su atención, muchas gracias.